Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuentan. Aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un invitado ya que es habitué ya prácticamente de la casa. Ingeniero Jorge Fernández Díaz. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches para usted en España. Buenas noches, buenas tardes, padre Javier. Muy bien, muchas gracias. Como dice Bueno, aquel, si no entramos en muchos detalles, todo perfecto. perfecto. Bien, bien. Como siempre yo digo, bueno, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Ya se le va a pasar, tranquilo. Bueno, en fin, como los tiempos que corren. Bueno, don Jorge ya es decía, un invitado de la casa. El año pasado, los que conocen este canal, hemos hecho una entrevista muy, pero muy jugosa, dos entrevistas, uno en julio del año 2021, otra en octubre del 22, una que habíamos titulado nosotros así, todavía sigue estando en internet, hasta ahora no la han quitado, Los secretos de Fátima, una aparición políticamente incorrecta, entrevista a Jorge Fernández Díaz, y la otra llamada así, Fin de los tiempos y apariciones marianas, que han tenido muchísimas, muchísimas visualizaciones, gracias a la Santísima Virgen María. Don Jorge, por las Eso es dudas me presento. padre Sí, Javier. bueno, por gracia de Dios. Bueno, dijimos, es español, obviamente se dan cuenta por la tonada, nos habla desde Barcelona, España. Ha trabajado más de 40 años dentro de la política activa de su país, ingeniero industrial, ha sido ministro del Interior, secretario de Estado 3 veces, de diputado, senador, a su vez es supernumerario del Opus Dei. Es un hombre con una gran devoción mariana, y teníamos esta idea de hacer esta pequeña entrevista acerca de la Santísima Virgen María puntualmente en lo que respecta a voy a decirlo así de modo muy suave, muy diplomático, las apariciones que se atribuyen, que sucedieron a mediados del siglo XX en un lugar llamado Garabandal. Ahora enseguida vamos a ver el tema para los que somos menos leídos sobre la materia. Y bueno, era un tema interesante. ¿Por qué? Porque hay una frase de San Agustín que dice Roma locuta causa finita, ¿sí? Significa más o menos cuando Roma habló, ya está, se acabó la cosa. Bueno, en este caso con el tema de Garabandal, parecía ser que Roma locuta causa infinita. Es como que nunca termina el tema de Garabandal. Y bueno, han pasado varios años, al parecer, varias de las cosas que estos niños escucharon o dijeron haber escuchado de la Virgen Santísima en Garabandal se han ido cumpliendo. Pero como, claro, el público se va renovando y hay gente más joven o gente que nunca escuchó hablar del tema, nos pareció interesante comentar un poco, hacer un resumen de lo que es esto de la Virgen de Garabandal, las apariciones, sobre todo para aquel gran público que no conoce el tema. Bueno, en primer lugar, Garabandal, un nombre muy raro, nombre extraño. ¿Qué es eso donde queda si empezamos de cero? Bueno, pues Javier, pues concretamente es una pequeña, muy pequeña aldea del norte de España, concretamente de la región de Cantabria, Santander. Uh-huh. Está en la montaña y en esa pequeña aldea, entre los años 1961 y 1965, pues se produjeron unos sucesos no ordinarios y que, bueno, pues atrajeron a numerosísima gente, no solo ya de toda España, sino de toda Europa, de Estados Unidos, etcétera. Es decir, y bueno, porque cuatro niñas, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, tres de ellas de 12 años y una de ellas de 11 años, pues afirmaron que se les había aparecido, que se les aparecía a la Santísima Virgen. Lo cierto es que aquella aldea, conviene tenerlo muy presente, en aquel tiempo era pues un lugar absolutamente aislado del mundo, porque estaba en fin, en la montaña. La aldeuca más cercana que tenía se llama Cosío, pues no se podía acceder con vehículo por ella, había que ir a lomos de mulas, de acémilas, de caballos, ¿no? Y no tenía ni siquiera luz eléctrica, es decir, estaba literalmente incomunicada del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque esas cuatro niñas, como digo, de esa edad de 12 y 11 años, pues se dice que psicológicamente, dadas las condiciones en las que vivían, pues su edad era no mayor de 8 años, es decir, unas crías, unas niñas, y que por tanto no sabían nada de
del arcángel San Miguel, ni siquiera pues, un conocimiento un poco concreto y preciso de lo que era eso de apariciones a la Santísima Virgen. Es decir, que las cosas que se vieron por tantos testigos en aquella época, como digo, la primera mitad de la década de los 60 del siglo pasado, hace ahora 61 años, ¿no? Pues ya había cámaras fotográficas, ya había filmaciones, y yo he visto filmaciones y, por supuesto, fotografías que ponen de manifiesto hechos que, como mínimo, no tienen explicación natural. No tienen explicación natural. Cuando no tienen, y reiterados. Luego, si quiere, pues entramos en algunos detalles, ¿no? Cuando unos hechos no tienen explicación natural, levitaciones, en toda una serie de cosas que están, incluso, como digo, filmadas, grabadas, ¿no? Pues o son sobrenaturales o son preternaturales, es decir, o vienen de arriba del cielo o vienen de abajo del infierno. Y como usted sabe perfectamente, ¿verdad, padre Javier? Pues aquí hay que aplicar lo que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y discernir, que es la misión de la Iglesia, discernir de una manera rigurosa, pues efectivamente, si esos hechos que han atraído a tanta gente y siguen atrayendo a tanta gente, y los mensajes que dio la Virgen, pues efectivamente, que decían las niñas que venían de la Virgen, pues efectivamente venían de la Virgen, o por el contrario, pues o fueron figuraciones, o en fin, o tendrían otra explicación, como digo, en todo caso, preternatural, ¿no? Y bueno, si hablamos de por sus frutos los conoceréis, la cantidad de conversiones, de sanaciones, en fin, no permiten sostener, sinceramente, con un mínimo rigor, que eso pudiera venir del diablo. Ya sabemos que al diablo le gusta destruir todo lo que hace la Virgen, y en cuanto va la Virgen a un lugar, el diablo intenta pues desbaratar el tema. Eso ha pasado en apariciones tan importantes, como usted sabe, de Fátima, por ejemplo, o de Lourdes, donde, bueno, pues aparecían después presuntos videntes a los que también se les aparecía. Claro. Bien, o sea que a todo lo bueno que hace la Virgen va el demonio para ver si puede desbaratar eso, o por lo menos aminorar la gracia que siempre acompaña a las apariciones marianas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía lo de Garabandal causa infinita, ¿no? Es una buena definición lo que ha dicho, si me lo permite. Sí, pero ¿por qué? Porque el planteo es que no solamente que parece un tema de nunca acabar, ¿no? O nunca se termina de definir, porque de hecho hasta el día ahora vamos a ver el tema al final de todo. Yo creo que primero que... Es que la Virgen no sea... La Virgen, perdone que le interrumpa, padre Javier, ¿no? Es que lo plantea muy bien, si me lo permite. Sí. Y no se acaba, pues porque la Virgen no quiere que se acabe. Porque es evidente, aquello de Gamaliel, ¿no? De la Sagrada Escritura. Oiga, si esto viene de Dios, tal cual. No nos opongamos. Y si no viene de Dios, se acabará solo. Pues correcto. Eso. Perdón la interrupción. No, sí, exactamente. Y a su vez, digo, dice causa infinita porque, de hecho, cuando uno se pone a hablar con gente aún católica, digo, laicos, sacerdotes, obispos, lo que sea, a veces puede encontrarse, por un lado, que están o completamente a favor o completamente en contra. O sea, es una cosa como que uno está como tironeado. Es como si fuera una especie de acá, perdón la analogía futbolística muy propia de Argentina, digamos, ¿no? Es como si fuera o el Barcelona o el Real Madrid, o el Boca o River, digamos, ¿no? Uno está con o contra. Bueno, pero acá la idea justamente es tratar de llegar a la verdad. Bueno, entonces nos encontramos en la década de 60 del siglo pasado, o sea, hay que hablar así hoy por hoy, estamos del siglo XXI, siglo XX, 1961. Digo, voy a hacer un pequeño contexto histórico por las dudas para que la gente nos entienda. Nos encontramos también en el contexto en que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, había terminado en el 45. Nos encontramos en que en gran parte de Europa, sobre todo, se encuentra dominada por el régimen comunista. Nos encontramos con un periodo bastante turbulento en la misma iglesia, una gran división incluso interna. Esto va a llevar incluso al ámbito de lo que va a ser el famoso Concilio Vaticano II, el último concilio. Por las dudas, digo esto siempre a la gente más joven, los nombres de los concilios se dicen según el lugar donde se realizaron. El concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio de Jerusalén, lo que fuera. Bueno, hubo dos concilios en el Vaticano, en Roma, uno en 1800 y el último en el 1900. Y ese es el contexto, un contexto desde el punto de vista político muy complicado, muy movimentado, como se dice en Italia, y desde el punto de vista eclesiástico, religioso también, incluso con facciones. Así va a comenzar el Concilio Vaticano II con grandes problemas incluso internos. Y en Garabandal,
para sumarle una cosa más, un grupo de niñas dicen que vean a la Virgen. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo sigue? ¿Cómo continúa la historia? Bueno, pues concretamente el domingo 18 de junio de 1961, esas 4 niñas que he comentado, pues el domingo, como decimos, y después en fin, la misa y el rezo rosario, porque allí en Garabandal la Virgen les dice los lugares, es decir, todo el pueblo diariamente, toda esa pequeña aldea rezaba comunitariamente el rosario cada día, ¿no? Bueno, pues después de eso, era domingo, 4 niñas pues se van a un lugar que hoy es conocido como La Calleja, a jugar. El juego consistió en que del manzano que había en el huerto correspondiente al maestro de la escuela de Garabandal, pues cogían manzanas, juego de niñas y tal, ¿no? Y bueno, y en estas estaban cuando una de ellas, digamos un poco la que tuvo más manifestaciones, ¿no? Conchita, pues se queda de repente pues como inmóvil, realmente entra en éxtasis, ¿no? Las 3 niñas, sus amigas, las otras, se quedan pues, sorprendidas absolutamente, y bueno, una vez que ella vuelve a la normalidad, pues se van corriendo hacia el pueblo, ¿no? Y concretamente les ven la gente allí, ven sorprendidos, que vienen con caras de mucha perplejidad y muy azoradas, y preguntan qué ha pasado. Y dicen, el ángel, se nos ha aparecido el ángel, hemos visto al ángel, ¿no? La maestra de la escuela que las conocía bien, ¿no? Pues las interroga, y queda en ese primer momento ya convencido de que ellas no están mintiendo, no se están inventando, que en fin, eso que podía parecer efectivamente una historia de crías, ¿no? De niñas en aquel momento, ¿no? Lógicamente, pues eso ya toda la población de la aldea pues se va corriendo, y el ángel, que era, después se sabrá que era el arcángel San Miguel, pues les comunica que pues van a ver dentro de unos días, se les va a aparecer la Virgen, ¿no? Concretamente, esos días que les había preanunciado el arcángel San Miguel fue el domingo 2 de julio, o sea, 2 domingos siguientes, 2 de julio del año 61. Otra curiosa coincidencia, si me permite, ya sabe que en la anterior entrevista que tuvimos, Padre Javier, sobre Fátima, yo recordé esa frase de San Juan Pablo II cuando sufrió el atentado de manos del terrorista Ali Akka, el 13 de mayo del 81, y que San Juan Pablo II repitió en diversos momentos, ¿no? Que tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa miraran al mensaje de la Virgen de Fátima, ¿no? Porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, ¿no? Bueno, pues curiosa coincidencia es que ese día, primer día de la visita de la Virgen a la aldea de San Sebastián de Garabandal, que ese es el nombre, San Sebastián de Garabandal, aunque comúnmente es conocida como Garabandal, ¿no? San Sebastián de Garabandal viene el domingo 2 de julio siguiente, que curiosamente, digo coincidencia, pues en aquel momento era la fiesta litúrgica de la visitación de la Virgen, y que el evangelio de ese domingo era el de San Lucas, donde dice que en aquellos días María se fue corriendo a la montaña a visitar a su prima Santa Isabel. Bueno, es una casualidad. Bueno, yo digo, en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, y no deja de ser una coincidencia que, pues, porque además la región de Cantabria, Santander, en España, de manera muy especial, además en aquellos tiempos era conocido por los picos de Europa y tal, como la montaña, es decir, la región de Santander era la montaña. Bueno, pues la Virgen vino efectivamente a la montaña, y dentro de la montaña, pues a una aldea que estaba ahí arriba de la montaña, que era esa, ¿no? A visitar en ese caso, pues a todos los habitantes de la aldea, y de manera muy especial para transmitir los mensajes por medio de esas 4 niñas, ¿no? Bien, ahí empiezan los sucesos de Garabandal, que se extenderán hasta el 13 de noviembre del año 65. Bastante tiempo.
importante coincidencia adicional, ¿no? Usted ha comentado el Concilio Ecuménico Vaticano II. El Concilio Ecuménico Vaticano II, que en el año 61, bueno, el Papa, como sabemos, Juan XXIII, lo había comunicado poco después de haber sido elegido Papa a la muerte de Pío XII, había comunicado, dado a conocer el 25 de enero del 59 su voluntad de convocar un nuevo concilio, ¿no? Y en el año 61 pues estaba en lo que se denominaba las comisiones preparatorias del concilio. Concilio que comenzará el 11 de octubre del 62 y que será clausurado por el Papa Pablo VI, elegido tras la muerte de Juan XXIII, ¿no?, el día de la Inmaculada del año 65. Es decir, durante todo el Concilio Ecuménico Vaticano II y durante gran parte de su preparación, en ese concilio en el que Pablo VI además definió a la Virgen María como Madre de la Iglesia, pues sí, la Madre de la Iglesia estaba en Garabandal. Eso llevó a que algunos, la intención evidentemente de desprestigiar lo que se decía que estaba ocurriendo allí, decían, bueno, 2 concilios a la vez no se pueden celebrar. El concilio se está celebrando aquí en Roma y no puede haber otro concilio simultáneo con la Madre de la Iglesia apareciéndose cada día durante todo el concilio. ¿No? Bueno, pero lo cierto es que lo que sucedió fue eso. Bueno, pongamos, yo me someto, como es evidente, al juicio definitivo de la Iglesia, previa pues, la investigación, el estudio, el análisis que merecen unos hechos pues, que han movido a muchos fieles a creer en ellos y que, de ser ciertos, pues evidentemente, aunque solo fuera por respeto a la Virgen, perdón por la expresión, merece que se analicen con el debido respeto, porque si es verdad, como yo creo firmemente, y muchísima gente, pero repito, me someto al juicio de la Iglesia, que la Virgen efectivamente se estuvo apareciendo en Garabandal y que los mensajes que dio pues venían de ella, pues oiga, conviene saberlo porque la Virgen sabemos que cuando viene como viene pues enviada por Dios, viene pues para traer mensajes que lo que pretenden es la salvación de todos sus hijos, que somos todos los seres humanos, y es la salvación nuestra, ¿no? Y si vamos por el mal camino, como una buena madre para sus hijos, pues la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, pues viene a corregirnos, porque no quiere que nos perdamos, obviamente, quiere que nos salvemos, ¿no? Y donde además suele aparecerse la Virgen con apariciones reconocidas por la Iglesia, pues oiga, desde el Pilar de Zaragoza, a Guadalupe, México, ¿verdad?, a Fátima, Portugal, a Lourdes, Francia, etcétera, etcétera, pues ahí se suelen construir santuarios marianos que hoy por hoy, como sabemos muy bien, son los lugares con mayor afluencia de fieles y donde, sin duda, los hechos lo demuestran empíricamente, se reciben multitud de gracias que Dios concede por medio de la Santísima Virgen en esos santuarios que normalmente además pide ella que se construyan en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Cuando yo he hablado de hechos no naturales, extraordinarios, estoy hablando por ejemplo, de que cuando entraban en éxtasis, pues se pasaban linternas por sus ojos y las pupilas no se movían, se les pinchaban a las niñas y las niñas no reaccionaban. No se las podía mover, es decir, es como si pesaran toneladas. Hay documentados debidamente episodios de jóvenes y mayores que no creían y que, bueno, pues quieren hacer la prueba cuando están en éxtasis pidiendo permiso a sus padres de si pueden intentar moverlas, porque, oiga, yo estoy acostumbrado a mover sacos de 40 y 50 kilos y estas niñas, pues están... Y referencias, repito, documentadas, es decir, que van allí y no podían ni moverlas, es decir, pero ni mover un dedo de la mano. Y entre ellas, a su vez, sin embargo, cuando estaban en esa situación de éxtasis, podían moverse como si fueran globos, ¿no? Los Pinos, una pequeña colina que está en las afueras y arriba y que
preside, digamos, la pequeña aldea de San Sebastián de Garabandal, para subir allí en aquellos días, hoy es complicado desde el punto de vista que ahora ya hay un camino asfaltado para subir, pero el camino ordinario es por medio del monte, ¿no? Y bueno, pues así con cuidado de no caerte y romperte una pierna, ¿no? Ya no digamos bajar. Bueno, pues en aquellos días, pues las niñas bajaban a velocidades vertiginosas que los niños jóvenes del pueblo no las podían ni seguir, y bajaban de espaldas, mirando hacia el cielo, bajaban de espaldas y los niños, los jóvenes del pueblo, yendo de frente, no las alcanzaban. Es decir, una cantidad de hechos absolutamente extraordinarios que obviamente no se pueden explicar por causas naturales, que repito, los testigos y testigos cualificados, desde teólogos hasta médicos muy competentes, etcétera, que fueron testigos y que dan fe de que aquello se había producido. Y luego, por ejemplo, si me permite acabar, algo muy relevante, ¿no? Que pone también de manifiesto pues, la relación de la Virgen con las niñas, ¿no? En la vida ordinaria, es decir, una cosa jugaba con ellos, ¿no? En alguna ocasión se les aparecía con el niño y les dejaba el niño, porque ellos eran crías, le pedían tal, o la corona. Ya digo que usted puede parecer, sí, pero ellos lo han contado y tal, sí, nos ha dejado nuestra madre, nos ha dejado la corona porque se la hemos pedido. Es que eran crías, y hay que entender esto, ¿no? Por las dudas, si alguien, pues, ahora estoy recordando, ¿no? Si alguien como yo no es un especialista en el tema de Garabandal, hace un par de años, si yo no me equivoco, fue en el 2018, salió una excelente película titulada Si Garabandal, solo Dios lo Dios sabe. lo sabe. Solo Dios lo sabe. O sea, ¿qué significa esto? Estoy espoleando un poco la película, ¿no? Pero significa que solamente Dios sabe si realmente esto es lo que intenta buscar el título, si esto fue o de Dios o del diablo, porque es lo que decía don Jorge al principio. No se puede negar que desde el punto de vista de la ciencia, hay cosas que no son explicables, ¿no? Entonces, o esto es de Dios o es del diablo, punto. No hay punto intermedio. Acá está la gran discusión, si es de Dios o es del diablo. Ok, ese es el punto primero. El segundo punto es algo que don Jorge decía antes, que es muy importante, que cuando habitualmente suceden apariciones verdaderas, por un lado, el demonio intenta hacer como el mono de Dios, como se lo llama siempre, ¿no? Como hacer una especie de payaso de Dios, de imitador de Dios, y así como decía él, por ejemplo. De Dios. Sí. Exactamente. Así como cuando fue el caso de las famosas apariciones de la Virgen de Lourdes en Francia, en 1850 y tanto. Al mismo tiempo y paralelamente habían supuestas otras apariciones alrededor de Lourdes para poder tratar de como de opacar la veracidad de la aparición de Nuestra Señora en Lourdes. Eso por una parte. Ahora, en el caso de Garabandal, el planteo está en que se le ha criticado siempre de ser una especie de profeta de calamidades, ¿no? O sea, de profeta de malos augurios, como así pasaba en el Antiguo Testamento, cuando un profeta iba y el pueblo de Israel intentaba profetizarle la conversión, la vuelta hacia Dios, el abandono de la idolatría, el dejar de fornicar con los señores y dioses de esta tierra. Bueno, a Garabandal se le planteó en algunos casos como una especie de aparición un poco pesimista. ¿Cuáles son los mensajes que la Virgen Santísima, dejamos siempre, como decía don Jorge recién, al juicio de la Iglesia, la veracidad o no, pero cuáles son los mensajes que la Virgen Santísima habría dicho a estas jovencitas? ¿Qué es lo que les decía? Sí, empezando por el final, diré que la Iglesia, a través de la jerarquía local, en todo momento ha afirmado que los mensajes no contradecían en absoluto la doctrina de la fe. Bien. Sabe usted, ¿verdad, Padre Javier, que uno de los criterios que Roma, que la Santa Sede, que la Iglesia sigue a la hora de estudiar y discernir si una aparición, una presunta aparición lo es o no, ¿verdad?, pues es que el mensaje, desde luego, no puede contradecir la doctrina de la fe. Eso, correcto, entre otras cosas. Bien. El primer mensaje fue muy sencillo. Fue el día 18, se hizo público el día 18 de octubre del año 61. Es decir, había comenzado los sucesos con el 18 de junio, dijimos, con la aparición del arcángel San Miguel. Como sabemos, en fin, en Fátima, por ejemplo, era el ángel de Portugal, el ángel de la paz, así se les apareció a los pastoriños, ¿verdad? La Virgen es la reina de los ángeles, por tanto, que venga anunciada por los ángeles, que son embajadores, ¿verdad?, mensajeros,
pues es normal. Y en ese sentido, pues Garabandal no es una excepción. Es decir, que la Virgen vino precedida, en ese caso al Arcángel el 18 de junio, pues el 18 de octubre pide el mensaje. En síntesis, el mensaje lo que decía es que, que venía a pedir que fueran muy buenos, que había que ir, que procuraran rezar y ser muy buenos y visitar al Santísimo, que está muy abandonado. Aprovecho para decir que Garabandal es profundamente eucarístico, es decir, una de las singularidades claras, rotundas de Garabandal es la Eucaristía. Aprovecho para decir que sabemos, ¿verdad, Padre Javier?, que la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI, fue del año 65. Lo dejo ahí, porque ya verá después las cosas que comentaremos. Entonces, que había que rezar, que a la Eucaristía cada vez se le daba menos importancia. Literal, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Año 61. 4 niñas, ellas de la Eucaristía se le da más o menos importancia, ¿no? Y que había que ser muy buenos, porque si no vendría un castigo. Vendría un castigo, que había que ser muy buenos. O sea, que había que ir a rezar, decía que que Dios os quiere perdonar a todos, Dios os quiere perdonar, pero tenéis que arrepentiros y pedir perdón. Y decía, ir a rezar al Santísimo. Dice, pero antes ser muy buenos. Esto es en síntesis lo que dijo el mensaje del 18 de octubre del 61. Y perdón, una cosa muy importante también que dijo. La copa se está llenando. La copa se está llenando. Van a saber las niñas de las copas de la ira o las copas del Apocalipsis, ¿verdad? No había nada. La copa se está llenando. Tenéis que ser muy buenos. Tenéis que pedir perdón. Dios os quiere perdonar. Pero pedir perdón y arrepentiros porque si no vendrá un castigo muy grande. Eso es lo de profeta de calamidades. Ahí lo dijo. Uh-huh. El segundo mensaje fue otro día 18. Aprovecho para decir, me parece no entramos en ello ahora, pero diré que el 13 es a Fátima, lo que el 18 es a Garabandal. Es decir, y como el 13 fue la hermana Lucia, en que su último opúsculo de su interpretación del mensaje de Fátima a través del tiempo y a través de los acontecimientos, que se hizo público un año después de fallecer, concretamente el 13 de febrero de 2006, ella lo dice ella, ¿no? Que ella cree que era porque el número 13 es el 1 y el 3, la unidad y la Trinidad, la Santísima Trinidad. De hecho, Fátima es muy trinitario, profundamente trinitario. La Iglesia Nueva tiene por advocación la Santísima Trinidad. La oración del ángel de 1916 era Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, etcétera, ¿no? Bueno, pues el 18 y 13, la Virgen quiso aparecerse en día 13. Usted habló antes, y muy bien, Padre Javier, se me lo permite, de la mona de Dios, ¿no? Por algo, gran parte de la humanidad tiene el número 13 como un número de superstición, de mala suerte. Bueno, pues la Virgen quiso aparecerse, no las niñas, ¿no? Como sabemos, ¿verdad? La Virgen el 13 de mayo y les dijo, venid aquí el 13 de cada mes. Y luego os diré quién soy el 13 de octubre, ¿no? Bien, por lo tanto, ha sido la Virgen la que eligió el número 13, curiosamente, ¿verdad? Ahora el número 13 parece que es un símbolo de maldad. Por eso dijo Sor Lucia. Bueno, hecha esta nota a pie de página, Padre Javier, el 18 es a Garabandal lo que el 13 es a Fátima, porque ya veremos que empieza el 18 de junio, el primer mensaje es un 18, el milagro visible de la comunión visible que recibió la niña Conchita fue un 18 de julio de 1962, y el segundo y último mensaje fue otro 18 de junio de 1965. Lo dejo ahí, ¿no? ¿Qué dijo el segundo mensaje? Fíjese, 18 de junio de 1965. La Virgen dijo, como el primer mensaje no se ha dado a conocer y no se ha cumplido, este será el último. Y fíjese, añade, antes la copa se estaba llenando, los pecados. Antes era el 18 de octubre del 61, es decir, 3 años y pico antes. Y dice la Virgen, ahora la copa está rebosando.
Tremendo. Y dices, oye, ¿qué ha pasado entre el año octubre del 61 y junio del 65? Bueno, simplemente diré que, entre otras cosas, ha pasado el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y eso explica mucho de lo que ha sucedido con Garabandal, ¿no? Pero es que la Virgen dijo a continuación una cosa, pues, que en fin, para el año 65, pues parecía un anatema, vamos, ¿no? Dijo, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran consigo a muchas almas. A la Eucaristía se le da muy poca importancia. Arrepentíos, pedir perdón a Dios que os quiere perdonar, visitar al Santísimo que está muy olvidado, meditar la pasión del Señor de mi Hijo que está muy olvidada. Esta fue la síntesis del segundo y último mensaje. Bueno, ya digo que a pesar de los pesares, la jerarquía ha expresado que ninguno de los dos mensajes es contrario a la doctrina de la fe. Diré que oír eso en el año 65, pues efectivamente. De hecho, Conchita y las niñas, al principio, no quisieron decirlo de cardenales y obispos, porque dijeron luego pues que pensaban que, bueno, que eso, de entrada la madre de Conchita le dijo que, bueno, que poco más o menos le da unos azotes tal por decir eso, porque en aquellos tiempos Claro, obvio. un sacerdote era un santo. Sí. Estoy hablando de España. La España Sí, sí, era la sí, sí, España. totalmente. Y entonces, claro, decir aquello, oiga, en fin, pero que voy a decir que hoy, oye, somos hijos de la Iglesia, ¿verdad? Y como Santa Teresa queremos morir hijos de la Iglesia. Eso está claro, ¿no? Pero el Señor dijo que la verdad nos hará libres, ¿no? Y es la propia Iglesia, ¿no? La que está reconociendo, pues que por desgracia, pues oiga, la Iglesia es obra de Dios, la Iglesia prevalecerá hasta el final porque está fundada por Jesucristo, pero la Iglesia está llena de santos y los humanos somos pecadores. Sí, sí, y Así será al final una cosa que uno diga, bueno, nos estamos hablando de la década del 60 del siglo XX, o sea, hace ya más de prácticamente 50 años para muchos, muchos chicos, mucha gente que nos está viendo. El La gran, comienzo, 61 años. Sí. exactamente, la gran mayoría de la gente que probablemente nos esté viendo, como yo, por ejemplo, no había ni nacido en aquella época, ¿no? Y uno dice, bueno, como decía don Jorge recién, un sacerdote para aquella época no es lo que es para el día de hoy, bueno, que han pasado todo el tema de las críticas a la iglesia. Cuando digo a la iglesia me refiero a la gente de iglesia, puntualmente a los sacerdotes, ¿no? A los abusos verdaderos o exagerados. O sea, criticar antes a un cura y decir esto de modo público, decírmelo, nos lo dijo la Virgen Santísima, es algo muy, pero muy fuerte. Ahora, es como que si una chica ahora lo dijera, bueno, no, qué sé yo, más bien no pasa nada, bueno, sí, todos somos pecadores y qué sé yo, pero decir que muchos cardenales o obispos se encuentran en camino del infierno, de la perdición, y la verdad era bastante fuerte por aquella época. Ahora, lo que a mí me llama la atención, o más bien me espanta, es que en aquel momento, década del 60 del siglo XX, ya la Virgen Santísima les decía estas cosas a estas jovencitas. ¿Qué podría llegar a decir el día de hoy? O sea, 60 años después. ¿Por qué? Porque a mí no hace falta que yo esté escandalizando a nadie, por cierto, pero basta que uno abra internet, como todo el mundo tiene acceso, para darse cuenta que hay muchos, realmente muchos, al parecer desde el punto de vista material, objetivo, o sea, por fuera, nadie juzga la conciencia, que hay muchos obispos y cardenales que realmente no están primero predicando la doctrina católica, para lo cual han sido hechos. Un obispo está hecho para confirmar a los hermanos en la fe, no está hecho La para fe. confundir a los hermanos en la fe, ¿no? Para poner un ejemplo público y notorio, la gran parte del episcopado alemán, ya que ustedes están en Europa, no se ha alineado con la doctrina de la Iglesia respecto a varios temas, desde la bendición de parejas homosexuales hasta la intercomunión con los luteranos. Bueno, es una cosa espantosa, ¿no? Ni hablar de algunos temas del aborto, en algunos casos también, la eutanasia, bueno. Entonces, La ideología de género. eso es tremendo. Y eso, bueno, ¿qué diría el día de hoy, digamos? No es que se encuentra ya en el camino de la perdición, se encuentra ya en el horno directamente, porque
no dirán otra cosa. Ahora uno entiende entonces quizás por qué ha sido tan atacada, sobre todo los mensajes de Garabandal y las apariciones, y también por el contexto histórico. Se encontraba supuestamente la Iglesia en un concilio vaticano, en un concilio ecuménico, quiero decir, donde se hablaba, muchos hablaban de la gran primavera de la Iglesia, que acá se venía la gran Así es. época del Espíritu Santo, con un reflorecer de vocaciones, con una enorme cantidad. Y lo cierto que aquellos que bogaron por el famoso espíritu del concilio, terminaron tomando esos textos, muchas veces tergiversándolos o utilizando frases claramente ambiguas, ¿no? Y algunas, hay que decirlo también, ¿no?, porque es un concilio pastoral, hasta incluso erróneas, para intentar armar una especie de iglesia a la propia medida, a la medida del hombre, ¿no? Modernista. 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 Esta es la realidad. Por eso se intentó, de hecho, si ustedes recuerdan, todavía hoy por hoy el Papa Emérito Benedicto XVI planteaba el tema de la famosa hermenéutica de la continuidad respecto o versus contra la hermenéutica es interpretación por las dudas, la hermenéutica de la ruptura, aquellos que decían que nacía una nueva iglesia. Exactamente. A partir del Vaticano II es como era antes y después de Cristo, ¿no? Ahora empieza una nueva iglesia, no tiene nada que ver, entonces uno, para tildarlo ahora a uno de que dice, bueno, existe el cielo y el infierno, el pecado, la gracia, entonces usted es un preconciliar, usted es un ultramontano, un loco. Si me permite, padre Sí, Javier, en la claro. línea de lo que usted está glosando, yo creo que alguien que no puede ser considerado ni de preconciliar, ni de modernista, ni de progresista, ni de reaccionario, el Papa San Pablo VI, que tomó las riendas del concilio a la muerte de Juan Claro. XXIII, ¿verdad?, y que lo llevó a su conclusión el día de la fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro y San Pablo, 29 de junio del año 1972, aquella frase que dijo: esperábamos una primavera después del concilio y ha venido la confrontación, la división, la duda. Añadió: por una rendija el humo de Satanás ha penetrado en el templo de Dios. Esto lo ha dicho San Pablo VI. Tal cual. No, ni usted, si me lo permite, ni yo. San Pablo VI, año 72, ha penetrado el humo de Satanás. Pero bueno, oiga, nosotros sabemos que la Iglesia, repito, está fundada por Jesucristo. Esto dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero efectivamente, una cosa es que no prevalezcan contra ella, que tenemos la garantía y la asistencia de la palabra del Señor, ¿no? Pero, oiga, no es más el discípulo que el maestro. Él dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, ¿no? Y está llena, pues lógicamente, la historia de la vida de la Iglesia de contradicciones, de persecuciones, de mártires, de santos, ¿no? Y de pecadores, obviamente. Perdón, ¿eh? No, sí, pero tal cual. Aparte, digo, cuando la gente dice, pero padre, porque ustedes están hablando en contra de la Iglesia, en contra de los papas, en contra del Concilio No, Vaticano no, no, II. no. Primero, miren, nosotros estamos hablando con la realidad histórica. Si uno de cada 12, a ver, si San, voy a poner un ejemplo, si yo me agarro el Evangelio de San Juan, acá tengo la Biblia, ¿no? Uno se va a la Biblia, ¿no?, agarra al Evangelio de San Juan, por ejemplo, para dar la pasión, y se encuentra con que San Juan en la Pasión nos narra la tradición de Judas. ¿Qué habría que decir? Habría que decir que entonces que nos encontramos con un San Juan que es anticristiano, o San Juan que está buscando la división, o San Juan evangelista que está buscando que la gente no sea católica. ¿Por qué? Porque nos cuenta la tradición de Judas. Obviamente que no, obviamente que no. Pero bueno, hay que contar la realidad como es. Al menos uno de cada 12 traiciona. Los 12 apóstoles, me refiero a esto, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces después de los mensajes? La Iglesia, usted recién contó que dijo que no había nada en contra de la revelación cristiana. ¿Qué fue cómo continuó después? ¿Por qué es tan discutido al día de hoy todavía el tema este? No solamente por los Bueno, mensajes. lo que se dijo básicamente es que los mensajes no son contrarios a la doctrina católica, la fe católica, pero que, en fin, pero que los hechos no tenían un origen sobrenatural y que no se había aparecido ni la Virgen, ni Arcángel San Miguel, ningún otro personaje celestial, literal, ¿no? Y diciendo además que, bueno, se explicaban por causas naturales. En fin,
algunos desearíamos que se nos explicaran esas causas naturales, porque, repito, es que hay filmaciones, hay grabaciones, o sea que no... Y antes se me olvidó decir, porque también en relación con lo de si preternatural o sobrenatural, cuando son hechos extraordinarios, no naturales, ¿no? Cosas que sucedían que son muy significativas estos efectos, ¿no? La gente daba a las niñas rosarios, anillos de matrimonio, alianzas matrimoniales, en fin, objetos, imágenes religiosas para que la Virgen las besara. Bueno, eso son unos sucesos que están... en fin, hay multitud de testigos que acreditan y también grabaciones, ¿no?, para que los besara la Virgen. Lo curioso es que, bueno, y en días previos a cuando se iban a producir las apariciones, que se las anunciaban mediante 3 mensajes interiores que se notaba cada una de las niñas por su lado en su interior, que procedían de distintos lugares y que convergían en el mismo lugar y en el mismo momento, y que entraban en éxtasis simultáneamente. Son cosas que, por cierto, que se desplomaban de rodillas, y de que el estremecimiento que sentía la gente solo de oír el sonido de las rodillas de las niñas al caer sobre piedras, y en no pocas ocasiones puntiagudas, y que, bueno, las niñas no tenían nada. Después, cuando salían del éxtasis, no tenían ni siquiera un rasguño. Es decir, esos hechos multitud, ¿no? Pero en relación con los objetos religiosos pesados, pues que las niñas que estaban en éxtasis y luego iban llevando en algunas ocasiones multitud de rosarios, de alianzas matrimoniales, y sin mirar, porque iban siempre mirando hacia lo alto, no se equivocaban en darle la alianza correspondiente a quien era el titular de esa alianza, ¿no?, el rosario. No se equivocaban nunca, con hechos muy significativos, porque Garabandal también, Padre Javier, es profundamente sacerdotal. Sacerdotal. Hay varios, no pocos, situaciones que ponen de manifiesto el amor y el respeto de la Virgen por la figura del sacerdote. Mira. Cuando después de los primeros momentos se prohibió que subieran a Garabandal sacerdotes, pues no pocos de ellos iban vestidos de seglares, de laicos, ¿no? Sí. No iban con sotana como era lo normal en aquellos tiempos, ¿no? Y la Virgen hace referencia en no pocas ocasiones a ese hecho, ¿no? O algún sacerdote que estaba en una situación, viviendo una situación irregular y que estaba de esa manera, y que la Virgen advertía que le dijeran, las niñas no sabían ni quién era esa persona. Es decir, hay multitud de testimonios que acreditan que evidentemente pues esas niñas, nada de lo que se estaba desarrollando allí en esas situaciones pues tiene una explicación natural, y que dados las circunstancias que rodeaban a esos hechos, nada naturales sino extraordinarios, pues que venían del cielo, ¿no? Bueno, en relación con esto, yo le quiero decir también que es curioso, pues, por ejemplo, le diré, ¿no?, que aquí hemos hablado de sacerdotes y hay muchos episodios, por ejemplo, cuando la Virgen les daba en algunas ocasiones el ángel la comunión a las niñas, si había un sacerdote presente, no se la daba, porque decía que el que se la tenía que dar era el sacerdote. Claro. Y que desde luego el sacerdote llegó a decir que pasaba por delante de los ángeles. Es decir, que el respeto, la veneración y el amor de la Virgen hacia los sacerdotes en las apariciones, en los hechos de Garabandal, queda muy testimoniada. Hay una presencia muy relevante, dicho lo cual, ¿verdad?, en los hechos de Garabandal, de diversos jesuitas. Estoy hablando de jesuitas del año 61, 62, 63, tal. Por ejemplo, el padre jesuita Ramón Andreu, una familia que eran 6 hermanos, de los cuales 4 jesuitas. Por cierto, la madre, que enviudó en el año 62, profesó de religiosa salesa. Y a petición del Papa Pablo VI, sus hijos, los 4 jesuitas, bueno, en ese momento los 3, porque uno había fallecido, ahora lo comentaremos, pues que estuvieran presentes en los votos solemnes de su madre, ¿no? Padre Ramón Andreu y un hermano suyo, también jesuita, Luis María Andreu, que era profesor de teología, tenía 36 años en el año 61. Era profesor de teología en la Facultad de la Compañía de Jesús en la provincia de Burgos. Bueno, enterados, porque es que eso, enterados de lo que estaba pasando,
y no ocultan que con una actitud de claro escepticismo pues, se aproximaron allí, ¿no? En particular, el 8 de agosto de 1961, a Luis María Andreu, jesuita, 36 años, profesor de teología, en Los Pinos, a las 10 de la noche, tuvo la visión del gran milagro. Es cuando, documentado, cuando gritó por 4 veces, milagro, milagro, milagro. Curiosamente, a continuación, pues ya luego cuando bajó con otras personas hacia Cosío y demás, bueno, pues manifestó cuando, estando ya en el coche detrás, no paraba de plantear la alegría de lo que había vivido y que era el día más feliz de su vida, el padre jesuita teólogo, el día más feliz de su vida, y qué madre tenemos, qué madre tenemos. Bueno, iba en el asiento de atrás de un coche, de repente dejó de hablar y cuando se dieron cuenta había fallecido. El padre Luis María Andreu había fallecido sin ningún tipo de, ninguna manifestación exterior, después de decir que era el día más feliz de su vida. Repito, un jesuita teólogo, o sea, con formación. Sí. Dijo, falleció. Dice Conchita, bueno, hay hechos después y locuciones y revelaciones particulares a las niñas, donde ellas tuvieron, pues, locuciones y visiones del padre Andreu junto a la Virgen. Curioso porque en un momento determinado pertenece también a la historia, ¿no? Conchita pues recitó el Ave María en griego, no tenía ni idea. Ella dijo que se lo había enseñado el padre Andreu, le había enseñado a rezar el Ave María en griego. Y esto da fe de ello, pues su hermano jesuita, Ramón Andreu, que falleció el año 2004, el padre Ramón María Andreu, hermano suyo, también muy escéptico. Es que hay tal cantidad, sinceramente, padre Javier, de hechos extraordinarios producidos desde el 18 de junio del 61 a la última revelación que tuvo Conchita de la Virgen Santísima en Los Pinos el 13 de noviembre del 65, que es que no acabaríamos, porque son multitud de testigos cualificados profesionalmente, sacerdotes, que dan fe de lo que han visto, y lo que han vivido. Aprovecho para decirle también, padre Javier, ¿no? Que precisamente por esto, pues también son significativas. Yo le hablaba de la Compañía de Jesús. Hay 2 jesuitas también, ¿no? Ya, no sé si ha conocido, falleció en 2013 el padre jesuita Jorge Loring. Sí, claro. Y pues el padre jesuita Jorge Loring está en internet el testimonio que da él de creer en los hechos de Garabandal, ¿no? Y, por ejemplo, el padre Ángel María Rojas, que yo me honré de conocerle y que falleció hace un año, que en fin, conoció los hechos de Garabandal. A mí me ha contado él, me contó él antes de fallecer hace un año, el padre Rojas, ¿no? Cómo era él y un compañero suyo que estaban en Loyola, la compañía, ¿no? En el año 62, que tuvieron conocimiento de los hechos de Garabandal, que vino por allí luego el padre jesuita Ramón María Andreu y les presentó a un alemán que era protestante y que tuvo una experiencia sobrenatural en Garabandal que le llevó a convertirse al catolicismo, ¿no? Y que si les parecía oportuno, que les podía dar una charla que les ilustraría sobre esos sucesos de los que ellos, contaba el padre Rojas, que no tenían ni idea, ¿no? Estaban en Loyola y tal y no tenían ni idea, ¿no? Él estaba estudiando en aquel momento filosofía, dentro para ser jesuita, como así fue 50 años sacerdote dentro de la compañía e ingresó pues en el año, creo que recordar que fue en el año 64-65 cuando ya ingresó definitivamente en la Compañía de Jesús, ¿no? Bueno, pues como él y su amigo le dijeron que antes de tal, que se les podía pedir un favor al padre Andreu, el jesuita, Ramón, el hermano del que falleció, ¿no? Y que pusieron cada uno en una hoja una petición concreta, ¿no? Metida en un sobre cerrado y se lo dieron al padre Andreu, ¿no? El padre Andreu, para que el padre Andreu pues, lo hiciera llegar. El
padre Andreu luego se lo contó y lo escribió, ¿no? Sin abrirlo, se lo dio a Conchita. Para que Conchita se lo le dijera a la Virgen que le habían dado eso de 2 personas y sin abrir y sin saber qué contenía, que si les podía dar alguna respuesta a lo que decía. Lo que había pedido el padre Rojas era que que sus padres vivieran cuando él profesara, porque estaba enfermo en aquel momento, era joven, pero estaba enfermo y le estaban diciendo que quizás no tendría la salud adecuada para seguir los estudios de filosofía y luego de teología y tal, ¿no? Y él estaba muy compungido. Entonces dice, si yo le pido 2 favores en uno, es decir, cuando yo profese, quiere decir que sigo la carrera sacerdotal de toda la Compañía de Jesús, ¿no? Y a su vez en fin, que mis padres, que él era hijo único, pues asistirán a mi profesión, ¿no? Bueno, sin abrir el sobre en ningún momento, Conchita se lo dio al padre Ramón Andreu y le dijo lo que había contestado la Virgen. Ni Conchita ni el padre Andreu sabían lo que decía dentro, que era esta petición en concreto por su parte. La del otro no la comentó, pero al parecer también la Virgen le contestó de una manera clara, ¿no? Y rotunda, ¿no? Bueno, lo que contestaba el padre Andreu, que les contestó por correo inmediatamente, fue decir, me ha dicho Conchita, la señora, la respuesta que le dio es que sepa Ángel Mari, él se llamaba Ángel María Rojas, y dijo que dile a Ángel Mari que sus padres estarán presentes cuando él cante misa. Impresionante. Y no sabía, esto me lo ha contado a mí, me lo ha contado a mí, y sabe, pongo a Dios por testigo que no me invento nada, obviamente, ¿no? Pero es que además lo pueden ver en un vídeo que ha salido recientemente sobre el padre Rojas, donde él cuenta esto como uno de los elementos a favor de él, pues en fin, que conoció muy profundamente a las niñas y los sucesos de Garabandal, cree firmemente en ello, ¿no? Bueno, he hecho esta referencia a jesuitas, por su formación y tal, jesuitas contemporáneos de los hechos y jesuitas, pues en fin, que han vivido años después, pero que tuvieron también relación y conocimiento de esos hechos y que dan fe claramente de su creencia en la sobrenaturalidad de los hechos que sucedieron en Garabandal del año 61 al año 65. Bien, don Jorge, antes de que se nos haga demasiado tarde, quiero que nos diga 2 palabras acerca de lo que se conoce como el famoso milagro y el aviso, o el aviso y el milagro, porque mucha gente pregunta sobre qué es el tema del milagro de Garabandal o el aviso de Garabandal, o algunos hablan de un castigo y todo. ¿Qué hay de todo eso? ¿De dónde surge? ¿Y qué es lo que se puede saber? Porque de hecho hasta el día de hoy, creo, corríjame si no, creo que todavía las videntes están vivas, ¿no? Creo que tres de las cuatro, Conchita, Jacinta y Maricruz están vivas. Y alguna vez... Mariloli falleció en abril del año 2009 en Estados Unidos. Es una cosa curiosa también. Sí. Y alguna vez, si no me equivoco, creo haber escuchado a Conchita, quizás la principal de las videntes, decir que ella iba a ver algo antes de fallecer ella misma, ¿no? Que también esto puede ser un signo, cuando yo lo escuché, digo, bueno, a ver, un signo de la veracidad o no de todo esto. Si ella dice que antes de morir va a ver, no me acuerdo, por las dudas corrígeme usted ahora cuando toque el tema, de hacer sea el aviso, sea el gran milagro, digamos, esto podría llegar a mostrar que si se da entonces es porque era cierto, y si no se da es porque entonces fue una fascinación, una ilusión de las chicas. ¿Qué es este tema del aviso y del milagro? Bueno, es la trilogía Aviso, Milagro, Castigo, ¿no? El aviso visto como un suceso fruto de la misericordia de Dios, un suceso natural, de carácter cósmico. Conchita dijo que sería algo así como si 2 estrellas chocaran en el cielo, que no ha de producir el aviso como tal ningún daño a la humanidad, pero que será visto por toda la humanidad. Eso sería, podríamos denominar, la dimensión exterior del aviso. Lo más significativo, lo más importante sería la dimensión interior, es decir, la iluminación, lo que se ha venido también a denominar como la iluminación de la conciencia. Es decir, que simultáneamente a ese hecho exterior, que toda la humanidad, toda, va a ver, simultáneamente, toda la humanidad va a ver en su interior su alma tal como la ve
Dios, los ojos de Dios. Es decir, el bien que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer, el mal que hemos hecho, y con la finalidad, obviamente, porque ya digo que el aviso en sí mismo y por sí mismo no produce ningún mal. Otra cosa es que una persona a lo mejor muy sensible, que padezca del corazón, pues de esa impresión tenga un infarto, pero eso ya es una... El aviso es un suceso fruto de la misericordia de Dios, que lo que quiere es que mediante esa interpelación, podríamos decir, que Dios hace a toda la humanidad conjuntamente con su dimensión exterior, y luego cada uno viendo el estado de su alma tal como lo ve Dios, de alguna manera, si en ese momento falleciera, el juicio particular que tendríamos. Okay. Llamar a la conversión. O sea, por eso digo, es un hecho fruto de la misericordia divina, que lo que quiere es la conversión, porque Dios nos ha creado, como sabemos, por el amor y para el amor. Sí, sí. Y para que después, porque claro, eso puede abrir un gran debate, y los que ya saben que eso está anunciado, pues tienen preparado también el relato alternativo, ¿no? Efectos psicológicos y tal. Bueno, pues que en un plazo no superior a un año, Dios realizaría un gran milagro para que se viera que ese aviso, efectivamente, ese aviso es un aviso de Dios. Okay. No es ningún hecho psicológico ni meramente astronómico, no. Ese es un hecho de Dios. Por eso la dimensión exterior y la interior, he permitido denominarlo así, ¿verdad? Pues se entiende perfectamente. Entonces, repito, y ese milagro, al parecer, Conchita tendría la misión de anunciarlo al mundo 8 días antes de que se produjera. Bien, entonces en función del aviso y del milagro, de la conversión que desea Dios de nuestros corazones, que sea mayor o sea menor, pues vendría en su caso, en una fecha que no está determinada, en su caso un castigo. Un castigo que podía ser, pues, que no se produjera, si se produjera una gran conversión de la humanidad, que es lo que Dios quiere, como fruto de ese aviso y de ese milagro que ratifica que ese gran aviso y lo que tú has visto de tu alma no ha sido una sugestión psicológica ni nada parecido, sino que eso ha sido una visión que has tenido porque Dios ha querido que la tengas, y es como ve tu alma, nuestra alma, ¿no? En ese momento, pues si hay una gran conversión de la humanidad, no hay castigo. Si hay una conversión pues importante, pues será un castigo pequeño y tal. Pero en fin, la dimensión más importante es el amor de la misericordia de Dios. Ok, déjeme hacerlo de abogado un poco del diablo. Bastante jugada Conchita al decir que ella iba a ver antes de morir el aviso del milagro, porque es como tirarse el lodo encima. Si sucede todo esto que ella dice antes de que ella fallezca, entonces, evidentemente, vamos a creer en que Garabandal no es una causa infinita, sino que es finita. Terminó, era verdad entonces. Ahora, de no suceder, podríamos llegar a pensar que en realidad estas chicas estaban fantaseando o que no venía esto de parte de Dios. No, sin duda tiene usted razón, ¿eh? Pero vamos a ver, quiero decir, es que el aviso, el milagro y el castigo, que no lo ha dicho solo la Virgen, como sabe, en Garabandal, ¿no? Y aparece en la Sagrada Escritura con otra denominación, la iluminación de las conciencias, que sería esa que he permitido denominar dimensión interior del aviso, ¿no? Sí, es decir, sí. Pero decía que eso es lo que más llama la atención. Pues bueno, pues porque hay una cierta morbo, ¿no? En lo apocalíptico malentendido y malinterpretado, ¿no? Pero yo diría que lo sustancial del mensaje de Garabandal no es el aviso y el milagro y el castigo, que por lo demás todos sabemos, ¿verdad?, que como los últimos tiempos, ¿no? Mira, a cada uno de nosotros el último tiempo es cuando nos muramos, que es que nuestro último tiempo, nuestro fin del mundo, vamos a ver, el fin del mundo, porque si, en fin, queremos la vida eterna y confiamos por la misericordia de Dios en poder salvarnos, ¿verdad? Pero quiere decir que para cada uno de nosotros, pues oye, mire usted, tu final va a ser cuando te mueras y todos nos vamos a morir, ¿no? Antes o después. Bien, entonces,
lo más importante del mensaje y lo más, en fin, significativo del mensaje, digamos, es lo otro, ¿no? La ansia de conversión, el respeto y la devoción a la Eucaristía, la conversión, el meditar la pasión del Señor que está muy olvidada, ¿no? Bueno, y dentro de eso, pues que quede claro que hay mucho pecado en el mundo y que nos convirtamos, porque si no, Dios va a tener que corregirnos para que volvamos al buen camino, porque si no vamos todos a caer por el precipicio, ¿no? Claro. Eso es lo más relevante, y sobre todo la dimensión maternal con la que la Virgen se aparece. La Virgen en Garabandal es nuestra madre, se aparece y les dice: yo soy vuestra madre, ¿no? Y también me permito decirlo porque creo que es importante, ¿no? Padre Javier, que hombres santos tan relevantes del siglo XX como el Padre Pío o la Madre Teresa de Calcuta tuvieron vinculación con los hechos de Garabandal, y una vinculación muy positiva. O sea, muy positiva. Hay muchos documentos. Yo he conocido personalmente, ya se lo dije en el programa de Fátima, me parece, yo he conocido personalmente, me lo presentó Conchita en Fátima, ¿no? Al que era su confesor y director espiritual, el padre Luigi, que era un discípulo del padre Pío, ¿no? Pero en fin, hay muchos datos sobre la vinculación del padre Pío con los hechos de Garabandal sin moverse de San Giovanni Rotondo, ¿no? La carta que en marzo del año 62, que yo la he tenido en mis manos, pues donde ves en fin, el original del sobre está muy deteriorado, pero dices, ¿cómo ha podido llegar eso a...? Pues mira, pues porque tenía que llegar, ¿no? Donde le dice: la Blanca Señora me ha dicho esta mañana que os diga que estará con vosotros hasta el final del mundo y hasta la vida eterna, ¿no? Que creerán, pero será demasiado tarde, aunque será demasiado tarde. La Madre Teresa de Calcuta, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Pues fue madrina de una de las hijas de Conchita, y Conchita ha colaborado en la labor social de las hijas de en fin, de la Madre Teresa de Calcuta, y creo que sigue colaborando ahora, pero para que se vea la relación, pues es madrina la Madre Teresa de Calcuta de una hija de Conchita. Es decir, estoy hablando de dos santos contemporáneos y de los más grandes conocidos del siglo XX, ¿no? San Pío de Pietrelcina y Santa Teresa de Calcuta, y su vinculación con los hechos. Hay declaraciones de la Madre Teresa de Calcuta donde en el año 80, pues afirmando que ella, años después, que ella tuvo conocimiento de los hechos de Garabandal en el año 80 y que desde el primer momento tuvo la sensación, la convicción interior de que los hechos de Garabandal eran verdad y que la Virgen se había aparecido allí, ¿no? Bueno, por otra parte, también es conocido que, mire, es que creo que es un dato muy, muy importante lo que voy yo ahora a decir, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque es un dato muy importante. El año 965, hemos dicho, el 18 de junio es el segundo mensaje. Bien. Y se estaba preparando lo que fue ya la cuarta y última sesión conciliar. La última sesión conciliar, el concilio será clausurado, como decíamos, el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del año 65. Mire usted, poco después de haberse hecho público el segundo mensaje que hemos comentado, recuerde, antes la copa se estaba llenando, está rebosando, etcétera, etcétera. El cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe, hizo llegar el mensaje al padre Luna, un sacerdote que fue seminarista, y cuando los hechos de Granada año 61 fue allí, pues arrastrado por compañeros suyos del seminario de Zaragoza, porque él no era, dicho por él no creía en eso y tal, pero tuvo una experiencia allí, al parecer, extraordinaria, y se convirtió en un gran apologeta de Garabandal, ¿no? Bueno, pues al padre Luna, para que el padre Luna llevara a Conchita a su presencia en Roma. Fíjese usted. Bien, hago abstracción de algunos datos. El caso es que se retrasó. Recibió un segundo mensaje: con permiso del obispo Sinel, traiga usted a Conchita en mi presencia a Roma. Lo cierto es que del 13 de enero al 19 de enero del año 66, es decir, apenas un mes después de finalizado el Concilio Vaticano II, y con la Navidad por medio, Conchita, acompañada de su madre Aniceta y del padre Luna, estuvieron en Roma. Estuvieron con el cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, y 3 monseñores de su curia,
de la Congregación del Santo Oficio. Está en un acta, consta esto, un acta levantada el 18 de junio del año 88 por el padre Luna, con un enviado especial del obispo del momento de Santander, Juan Antonio del Val, que quiso que el padre Luna le ratificara si era cierto o no eso que se decía. Y una copia de ese acta, bueno, pues la Providencia ha querido que un servidor la tenga y está ahí recogido. Él lo afirma. A mitad del interrogatorio, a la hora y media, porque estuvieron algo menos de 3 horas, Conchita con el cardenal Ottaviani y los 3 monseñores, salió el cardenal Ottaviani a decirle al padre Luna y a Aniceta, la madre de Conchita, que todo va muy bien, que no se preocuparan. Cuando acabaron, les dijo que había ido muy bien, que llevara a las otras niñas a su presencia y que pasaran por la casa pontificia a pedir audiencia con el Papa Pablo VI. Mire. Está un acta. Al día siguiente, Conchita fue a San Giovanni Rotondo con la princesa Cecilia de Borbón-Parma, con su madre, Aniceta, con el padre Luna y con el doctor médico privado de Pablo VI. Se levantaron de madrugada, porque al parecer la misa era a las 5 de la mañana, con el padre Pío. Cuando acabó, pues un capuchino le pidieron por favor que, en fin, dijera al padre Pío, que estaba en la sacristía, que a ver si les podía recibir un momento. El padre Pío le dijo al capuchino, le transmitió el mensaje, estaba muy fatigado, que por favor dijera a la princesa que llamara más tarde, que estaba muy fatigado. Y le dice el capuchino, está en el acta también, le dice el capuchino que viene, entre otras, a una niña, una jovencita, se llama una tal Conchita de España, que venga inmediatamente. Y al parecer estuvo un largo rato Conchita con el padre Pío. Bueno, el velo que cubrió el rostro del padre Pío cuando falleció, dejó escrito que se le entregara a Conchita. Y el capuchino que le atendía escribió a Conchita y le entregó ese velo. Es decir, que, en fin, son datos que abundan en decir, hombre, que el Papa Pablo VI, recién acabado el concilio, recibiera a Conchita, que el cardenal Ottaviani, que no tenía otra cosa en que pensar que en preparar que el buen fin del concilio, estuviera pensando en Conchita, que le dicen que eso es un juego de niñas y tal, ¿de qué ha pasado ahí? Pero le voy a decir una cosa, ha pasado entre otras cosas que en el año 60, como sabemos, no se dio a conocer el tercer secreto, como sabemos, y la Virgen vino a Garabandal en el año 61. Y curiosamente, el cardenal Ottaviani era el depositario, Congregación Doctrina de la Fe, del tercer secreto, y estuvo acompañando al Papa San Juan XXIII cuando leyó el tercer secreto. Bueno, hay quien considera que quizás es que efectivamente, cuando ve el segundo mensaje de Garabandal, dice, esto no se lo han inventado estas niñas. Claro, exactamente. Lo cierto es que está documentado que Conchita, repito, y luego estuvo Jacinta. Mariloli no pudo ir, y Maricruz pues no se le permitió ir por parte de su familia, pero Conchita estuvo y Jacinta estuvo también en Roma. Recién acabados los sucesos, un dato me parece importante. Y hoy, Garabandal, usted dijo antes, me pareció un acierto que dijo Garabandal, sucesos infinitos, historia infinita, ¿no? Usted se ha promovido ahora, y permítame, causa infinita, gracias. Que se ha promovido una iniciativa en la que yo no he participado en la promoción en España, que se llama España con Garabandal. Un grupo de laicos, al que se han adherido y se están adhiriendo muchos laicos. Realmente el grupo promotor eran laicas, Y bueno, y ahora han promovido para que en próximas fechas van a hacer una ofrenda floral a la Virgen en Garabandal. Y me decía la principal promotora, que es médico de este grupo, pues que están recibiendo adhesiones, dice, de América, de Europa. Es una cosa, pues lo hemos puesto en la red, al parecer, ¿no? Y para que quieren adherirse a esa iniciativa de hacer una ofrenda a la Virgen en la parroquia y en Los Pinos, ¿no? Bueno, y se está promoviendo. Tuvimos un acto el 18 de octubre, le dije lo del 18 y Garabandal como el 13 a Fátima, ¿no? Un acto en Madrid el 18 de octubre pasado, que fue un éxito desbordante, ¿no? Increíble, ¿no? Y bueno, y hoy estamos grabando esto. Yo no he participado en la fecha, ¿verdad, padre Javier? Me lo sugirió usted. Y es día 18 también, ¿eh? Es 18 de noviembre cuando lo estamos grabando. Esto es una
es una pequeña anécdota que comento, ¿no? Sí. Pero que son cosas que, en fin, son pequeños toques, ¿no? Porque es evidente que esto no va a demostrar si es sobrenatural o no, ¿eh? Pero lo que sí puede, bien, en todo caso, yo me permito decir que formalmente, oficialmente, se han hecho 2 comisiones de investigación, no se ha hecho ninguna. La primera, el propio obispo Juan Antonio del Val, que siendo un joven sacerdote formó parte de ella, dijo que no, y el doctor Morales, un importante psiquiatra, neuropsiquiatra del momento en Santander, que fue la columna vertebral de la llamada primera comisión, pues dio un testimonio. Los dos, al parecer, tuvieron experiencias, digamos, singulares. El doctor Morales, el 30 de mayo del año 83, en toda la prensa del momento y tal, 30 de mayo del 83, compareció en el Ateneo de Santander ante una gran expectación para decir que venía de parte con autorización del obispo, que era Juan Antonio del Val, y que quería pedir perdón, y pidió perdón públicamente, porque él fue el principal responsable de que se diera la interpretación de que los hechos no eran sobrenaturales, y que pedía perdón porque tenía la convicción de que lo eran, y que incluso dijo él, está en internet, o sea, y se ve, prensa del momento de Santander, 30 de mayo de 83, está, ¿no? Y que él lo ponía además al nivel de Fátima y de Lourdes. Bueno. En Garabandal, el mensaje de octubre del 61 era el mismo, de uniforme en las 4 niñas, lo que descarta que pudiesen ser delirios o delusiones. Un arrepentimiento, por tanto, la primera comisión, los que la hicieron, dan fe de ello. Y la segunda, pues la segunda tampoco se ha hecho ninguna segunda comisión de investigación. Entonces, lo que es de desear es que la Iglesia, con el adecuado rigor y solvencia, pues abra una comisión de investigación para acreditar la sobrenaturalidad o no de esos sucesos. También diré que contra lo que muchos afirman, Garabandal no está en absoluto condenada por la Iglesia. Usted sabe, pero a lo mejor pues, muchos seguidores, a lo mejor algunos de ellos no sabrán, que la Iglesia tiene una fórmula para discernir si hecha la correspondiente investigación, reconoce la veracidad, la sobrenaturalidad de lo sucedido en una presunta aparición. Lourdes, Fátima, ¿de acuerdo? Esta es que consta la sobrenaturalidad. Cuando previa a la investigación correspondiente llega a la conclusión de que no es así y que por tanto lo sucedido no es sobrenatural, puede entrar o no en si es explica por causas naturales o preternaturales, pero no son del cielo, es que consta la no sobrenaturalidad. Y entre esa aceptación, aprobación y ese rechazo hay un punto intermedio en el que la Iglesia dice, mire, no me considero todavía en condiciones de discernir definitivamente haciendo un juicio positivo o negativo sobre los hechos. Y quedó abierto a que se le pueda aportar información que permitan pues, efectuar ese juicio definitivo. En esta situación está Garabandal. No está prohibida en absoluto. No está reconocida oficialmente, pero no está prohibida. Correcto. Y de hecho van muchos sacerdotes y muchos peregrinos a Garabandal porque no lo tienen prohibido en absoluto. Así es. Esta es la situación canónica en la que está Garabandal. Así es. Otra cosa es que algunos pues desearían pues que sí, pero bueno, oigan, ya lo comentábamos al principio, ¿no? Sí, tal cual. El demonio pues no le gusta. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por todo. La verdad que ha sido una cosa espectacular. Espero que también a la gente le sirva, sobre todo para conocer un poco más sobre lo que es la historia de nuestra iglesia y también de la Santísima Virgen María, cómo ha querido manifestarse, siempre bajo el mandato de la Santa Madre Iglesia. Dios los bendiga mucho. Gracias por todo el apostolado que hace. Muchas gracias. Le diré, si me lo permite, padre Javier, que la jerarquía de la Iglesia de Santander y de Roma tiene información cumplida de lo que ha sido y no ha sido la llamada segunda comisión de investigación, porque un servidor la ha entregado en mano. Porque quien tiene la última palabra para juzgar, pues que tenga los elementos que le ayuden a juzgar, ¿no? A discernir. Así es. Hasta la próxima, si Dios quiere. Si Dios quiere. Dios los bendiga mucho. Adiós. Gracias, Chau. padre Javier.
Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.